Para nosotros, hermanos, la Navidad, ¿cuál es el significado de la Navidad? Escucho mucho decir el sentido de la Navidad, el sentir de la Navidad. Pero quiero hoy en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, demostrar que no es simplemente un sentido, sino que es una vida para el cristiano. Y no tan solo para el cristiano, sino que también para el inconverso. Jesucristo es el todo para el hombre. ¿Cierto? Para muchos de nosotros puede que la historia de la Navidad sea a lo mejor de recuerdos. Un buen recuerdo, un lindo recuerdo. Para otros quizás no lo es tanto. Pero para el cristiano es diferente. Para el cristiano, hermanos, es la vida misma. Aún la cual, la vida que nosotros hayamos vivido o pasado, es distinto para el cristiano. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a ver en este texto. En primer lugar, entonces, hermanos, quiero llevarlos a quién escribió estas palabras. Dice el Evangelio de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Aquí Lucas menciona un acontecimiento real, un hecho real. Y si vemos, el primer capítulo de Lucas dice lo siguiente, dice dedicatoria a Teófilo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales os has sido instruido. Entonces vemos cómo Lucas, mis hermanos, nos relata una historia que él recopiló, de fuentes reales. Es una historia real, la historia de Jesucristo. Muchos incrédulos simplemente lo tienen como una historia común, como algo de no creer. Pero hay evidencias. Este evangelista, Lucas, recopiló información para entregársela a un hombre llamado Teófilo. Estoy seguro, hermanos, que la audiencia de Lucas en aquel tiempo sabía cuál era la fecha. Al decirle solamente cuando el gobernador romano Augusto gobernaba, se hizo un censo. Hoy para nosotros, ciertos, celebramos en esta fecha la Navidad, recordamos la Navidad, 25 de diciembre. Nosotros sabemos que la fecha no la tenemos con claridad, no lo sabemos, pero Lucas a su audiencia le daba estos primeros datos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Para ellos sabía qué fecha era aquella. Es como que si nosotros hoy día nos dijeran, ¿se acuerda para el estallido social? Todos sabemos cuál es la fecha, ¿no es así? Bueno, ellos sabían cuál era la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Navidad no es solamente una celebración. Si yo considero mi vida delante de Dios, la Navidad es gracia y misericordia. Hermanos, la Navidad es gracia y misericordia de parte de Dios. El título de esta predicación es Emmanuel, Dios con nosotros. Parece una contradicción porque Jesús ya vino, pero Él es con nosotros, Él está aquí, hermanos. Quiero que entienda esto, no quiero decir esto para que usted se ponga a saltar de gozo, ¿cierto? Y empiece a entregar profecías, a decir cosas así. El Señor es real, Él está aquí, hermanos. Quiero que entendamos esto. La Navidad es lo más importante, una de las cosas más importantes que el hombre debe entender.
porque Dios está con su pueblo. Amén. Entonces, podemos decir en primer lugar, ¿cierto?, que Lucas nos detalla esta historia como un hecho real. Es algo que realmente sucedió. ¿Qué nos dice entonces, hermano, el verso 1 y 2? Son datos históricos. También nos dice, ¿cierto?, que fue el primer censo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Otro dato real, ¿cierto?, de esta historia. Estaba Augusto, ¿cierto?, el emperador, y también había un gobernador llamado Cirenio. En esta época es cuando Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Y no tan solo para ello, hermano. Hoy quiero demostrar con la palabra del Señor que el nacimiento de Cristo no se queda solo ahí, sino que hay mucho más para nosotros. ¿Quién era Augusto? Nació bajo el nombre de Cayo Octavio. Fue adoptado por su tío abuelo Julio César. Él no fue emperador, pero fue un gran político, un gran militar, dice la historia. El Senado concedió a Octavio usar el nombre de Augusto, que significa majestuoso o venerable. Y él reinó aproximadamente entre el año 30 antes de Cristo y el año 14 después de Cristo. Este fue el emperador Augusto. Y como el nombre lo dice, majestuoso o venerado. Pero Augusto no sabía que había uno que iba a nacer y que realmente iba a ser el que merece toda honra y gloria. Dios ya estaba tejiendo, o ya había tejido, o ya había preparado, porque desde la eternidad esto está trazado, que aquel día naciera el Salvador de nuestras vidas. Entonces, hermano, hasta este punto, nuevamente lo digo, hecho real. Pero el emperador Augusto no sabía que estaba siendo parte del plan de Dios. No sabía que estaba siendo parte de la soberanía de Dios trazada para con nosotros, para la humanidad. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Dios tiene todo en sus manos. Dios es el soberano de todo. Algunos textos que nos enseñan sobre la soberanía de nuestro Dios. Isaías 46:10 dice lo siguiente: que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que quiero realizaré. ¿Cuál es el sentir del corazón de Dios? Nos envió a su Hijo. ¿No le parece extraordinario, hermanos? Me parece que no. Él envió a su Hijo. Es necesario que nosotros podamos entender esta realidad. Su propósito fue enviar al Salvador de este mundo, pero no simplemente para salvarnos, sino que para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Daniel 4:35 dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Así somos considerados nosotros, como nada. ¿Cómo se siente usted hoy día? ¿Una persona muy importante? ¿Una persona que debe captar la atención de los demás? ¿O como una persona agradecida por esta gracia inmerecida, por esta misericordia? La Navidad es mucho más que una celebración, es mucho más que un sentir. La Navidad es mucho más que regalos. Es mucho más incluso que estar con la propia familia. La Navidad es Cristo. La Navidad es la voluntad del Señor para nosotros. ¿Cuál era el canto de los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Me gusta mucho como lo dice el pastor Sugel. No dice
y buena voluntad y paz para los hombres de buena voluntad. No es así. Paz de Dios para con los hombres. La voluntad es de Dios. La buena voluntad es que envió a su Hijo y nosotros no merecíamos absolutamente nada. Y eso va a quedar claro en un siguiente punto, hermanos. Dice así: considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Escucha esto. Nadie puede detener su mano. Nadie puede detener su mano. Ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Hemos dicho estas palabras a nuestro Señor cuando Él obra en su voluntad? ¿O creemos que no está obrando en su voluntad? ¿Qué has hecho? Señor, ¿qué hiciste? ¿Por qué esto a mí? Tengamos cuidado, hermanos, cuando oramos o hablamos con el Señor. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No somos nada delante de Él. Es por eso que quiero expresar lo que la palabra nos enseña. No es un sentir, es una historia real. Es algo que Dios nos dio desde su corazón. Nos envió a un Dios y está con nosotros. Y debemos rendirnos a Él. Efesios 1:11 dice lo siguiente: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No hay duda alguna, Dios obra en su voluntad y de manera soberana, hermanos. De manera soberana. Él es el consejo de su voluntad, obra así, como Él quiere. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Imagínense, nos envió un Salvador, ¿por qué? Porque es su voluntad. Porque tiene misericordia de nosotros. ¿Usted pensará que no tiene misericordia Dios de nosotros? ¿Porque no responde a una petición? ¿Porque tarda en responder a una petición? ¿Porque no quiere lo que nosotros, no hace lo que nosotros pedimos? ¿Usted cree que Dios no es un Dios lleno de gracia y misericordia? ¿No cree que esa es la voluntad de Dios para usted? Es algo que mientras yo estudiaba este mensaje, me golpeaba, hermanos, me golpeaba. Porque Dios tiene profunda misericordia de nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de la misericordia del Señor. Porque vivimos una vida como cualquier otro inconverso. Aún, escuche bien, hermanos, aún hablando de sanas doctrinas, algo está pasando en la iglesia del Señor que no estás viendo estas realidades. Pero hermanos, en medio de esto, en medio de nuestra condición, Dios es soberano. Amén. Usted puede decir, ¿yo puedo descansar en el Señor? ¿Porque Él es soberano? Hace unos días escuchaba a una persona decir, nosotros cuando oramos muy rápido. También el pastor lo mencionaba hace unos días. Pero ¿oramos solo para pedir? ¿O oramos para pedir la voluntad del Señor? Y decía, nosotros debemos orar para poder entender la voluntad del Señor. Y cuando el Señor nos haga entender su voluntad, entonces nosotros diremos, Señor, que se haga tu voluntad. Vamos a poder decir estas palabras desde nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Señor, ahora haz tu voluntad, yo estoy dispuesto. Es difícil, es muy difícil decir estas palabras, porque nosotros siempre estamos pidiendo por lo que nosotros deseamos, nuestra voluntad. Por eso cuando oramos, pedimos la ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a orar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Incluso, hermanos,
Esto es maravilloso. Incluso el Señor nos ayuda en nuestras propias oraciones. Para que usted pueda orar, incluso el Señor tiene que darle fe. Porque usted no produce nada, yo no produzco nada bueno. Todo es de Dios. Ahora comience ahora a leer y a escuchar en su corazón estas palabras. Paz en la tierra, porque esta es la buena voluntad para con los hombres. Mire lo que Dios ha hecho para su vida. Nos ha dado todo. Y nosotros a veces, por nuestras preocupaciones, por nuestros problemas, por nuestros pecados, creemos que Dios no está presente. Así lo creemos. Después de esto, dice que José subió de Galilea e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, versículo 3. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Yo me imagino este viaje tiene que haber sido muy cansador, muy agotador. Según la distancia recorrida, son aproximadamente 111, 114 kilómetros en línea recta, lo que ellos tuvieron que viajar. Y no viajaron en avión, no viajaron en un auto, fue el equipo. A pies, en un burrito, probablemente, en donde María embarazada. Fue un viaje muy largo para el destino, para el trazado que Dios que tenía para con la humanidad. Y me imagino que pudo haber sido, cierto, como digo, muy cansador, pero también tan esperanzador para María y José. Y con esa emoción que pudieron sentir ellos al recordar todas las profecías que ellos sabían, porque ellos sabían las profecías del Mesías. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Mire lo que nos enseña esta profecía en la mente de José y María. Van a ser un niño que es eterno. Es eterno, es Dios. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién nos pudo salvar? Solamente Dios. Solamente Dios. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es, ¿cierto? Lo conocemos, Dios con nosotros. No olvide que Dios está con nosotros. No olvidemos que Dios está con nosotros. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, un hijo nos es dado. Es para nosotros. Qué gran misericordia, ¿no? Es para nosotros. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Padre eterno, el niño. Padre eterno, consejero. ¿Quién aconseja su vida, hermano? ¿Su amigo, su mejor amigo? ¿O Dios para los creyentes? Dios poderoso. Pero oramos como que si no tuviéramos a un Dios poderoso. Príncipe de la paz. Esa paz que nos ha dado Dios a través de su Hijo para reconciliarnos con Él. También nos dice el relato de Lucas que eran de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer. Eran de la familia de David. Ambos, José y María, en el versículo 4. Y Lucas también nos enseña en el capítulo 3 de su Evangelio sobre una genealogía. ¿Para qué sirve la genealogía?
solo para los nombres. No es así. También nos dan un mensaje eterno. También nos dan un mensaje eterno. Tanto Lucas como Mateo nos entregan genealogías. Mateo nos entrega una genealogía desde Abraham hasta Jesús. Digamos desde atrás, ¿cierto? Hacia adelante, hacia Jesucristo. En donde son cuenta de 42 generaciones. 14, 14 y 14. Así lo divide Mateo. Más Lucas comienza desde Jesús hacia el principio. Y mire lo que dice Lucas 3, desde el 23 al 28. No lo voy a leer todo, simplemente 3 versículos. Dice así, el versículo 23 de Lucas 3. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, según se creía. Porque, cierto, nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, Hijo del Espíritu Santo. Versículo 32. Hijo de David, de la casa de David. Leíamos el versículo 4. Hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Y versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿De dónde viene este niño? Es hijo de Dios, está en la genealogía divina. Se creía que era de José, ¿cierto? Las promesas eran para el pueblo judío, para Abraham, para Isaac, para Jacob, de esa descendencia humana. Pero Dios no podía ser humano, completamente, sí, se hizo carne, pero en Él no había pecado. Por lo tanto, que dice la Escritura que Él se hizo semejante a los hombres, no igual al hombre. Si yo miro mi vida y si digo que Jesús se hizo igual al hombre, entonces Jesús estaría perdido. Porque si se hizo igual a mí, ¿quién me salva entonces? Es hijo de Dios. Es como nos enseñan las genealogías. Versículos 5 y 6. Y le llevó, versículos 5 y 6. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. El tiempo exacto es de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era el tiempo de Dios. El pleroma, como se le conoce, ¿cierto? Plenitud. La plenitud del tiempo de la humanidad concentrada allí en esa época en un niño nacido de la forma más humilde posible, hecho semejante a los hombres. Qué buena voluntad la de nuestro Señor. Y versículo 7 dice lo siguiente. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este niño, en este versículo, simplemente nos muestra que nuestro Salvador Jesucristo fue rechazado. Fue rechazado, probablemente dicen, porque como era el censo, mucha gente llegó también allí a aquel lugar. Y no había lugar en donde quedarse. Pero este tiene un trasfondo aún más mayor, un trasfondo espiritual. Si Dios no obra en su corazón, usted no lo busca. Si Dios no pone su palabra delante de usted, usted no va a saber nada de la vida. Absolutamente nada de esta vida. Pero Dios se humilló. Se humilló por nosotros. Me encanta cómo lo dice Salomón en el libro de Crónicas. Relata una historia.
en 2 de Crónicas capítulo 6. Dice que Dios prometió a su pueblo habitar en medio de ellos. ¿Se acuerda cómo habitó Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel? A través del tabernáculo. Y solamente la presencia descendía en ocasiones. Y David, su padre, quiso construir un templo. No lo pudo construir. Y quedó en manos de Salomón. Pero mire lo que dice Salomón en 2 de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Se hace una pregunta. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. No te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que he edificado? La gloria de Dios es inmensa, hermanos. Un templo no puede contener la gloria de Dios. Pero ¿sabe dónde vive Dios? ¿Y dónde quiere vivir Dios ahora? En su corazón. Ese rey, ese Dios, un templo no es suficiente. Un corazón dispuesto y humillado delante de Él sí es suficiente. Porque allí es donde Dios quiere habitar. Imagínese el contraste de este nacimiento. Dice que los cielos no pueden contener su gloria. Pero sin embargo, Él naciendo en un pesebre, con las condiciones más humildes, probablemente, dicen ciertos los comentaristas, con olor al estiércol de animales. En una condición en que ninguno de nosotros ha nacido. Por eso la Navidad no es un sentido. Por eso la Navidad no es solamente paz en la familia. Por eso la Navidad absolutamente no es regalos. Aunque nos hacemos regalos. Y tenemos un arbolito quizás en la casa. Pero eso no va a afectar una vida. Para que tú realmente entiendas el verdadero significado de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, esta es la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es algo fácil de digerir, de entender? Es algo fácil de comenzar, ¿cierto? A ver desde el inicio de la creación, desde la Escritura, hasta el fin de la Escritura, lo que es Dios, lo que ha escogido para nosotros. Puede ser muy difícil, pero al mismo tiempo es muy fácil. Porque Dios simplemente tuvo gracia y misericordia de nosotros. Esta es la historia del Hijo de Dios. Pero como les decía, no puede quedar solamente aquí. No puede quedar aquí. ¿Cuál es la causa de la venida de nuestro Señor? ¿Cuál es la causa de la venida de nuestro Señor? Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el hombre no ha hecho nada bueno, lo decíamos. ¿Dónde comenzó todo esto? En la eternidad, ¿cierto? Sabemos que la primera causa es la soberanía de Dios, el pacto eterno que Él hizo, ¿cierto? Entre la Trinidad, el pacto de redención que nosotros le llamamos. Un pacto que solamente la Trinidad podía hacer, sabiendo lo que iba a pasar con el hombre. Nuevamente vemos la gracia y la misericordia. La historia de Adán y Eva, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? Que el hombre, ¿cierto?, pecó en el huerto del Edén, desobedeció a la voz de su Señor. Y me maravillo de la gracia, hermanos, porque dice la palabra que Dios, ¿cierto?, los sacó del huerto, los vistió, pero no murieron. Y la promesa era que si ellos comían de este fruto, ellos iban a morir. Pero no murieron.
sino que siguieron con vida. Pero los sacó del huerto del Edén estando, ¿cierto?, cerca de la presencia de Dios, de su gracia. Sin embargo, lo que sabemos, lo que nos dice Génesis 3:15, ocurre el primer anuncio de la Navidad. Génesis 3:15. ¿Lo conocen? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad, porque entre el hombre y la serpiente, Satanás, ocurrió una amistad, una cercanía. Entonces Cristo vino porque el hombre es tan lejano a la voz de Dios, en donde se produce esta amistad con Satanás. Cae aún escuchando la voz de su Señor allí en el huerto del Edén. Pero no es solo culpa de Adán. Dice la Biblia que todos somos culpables ahora. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cada uno de nosotros somos culpables de habernos apartado de nuestro Dios. Dios sacó al hombre de su presencia. Pero mire lo que sucede. ¿Qué pasó con la descendencia de Caín? ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué hizo él? Mató a su hermano Abel, ¿cierto? Producto del pecado. ¿Y qué hizo él? Huyó. Fue expulsado, fue errante y extranjero en la tierra, dice la palabra. Bueno, esa es la simiente de Satanás. ¿En qué simiente estamos nosotros? ¿Una simiente que aún siendo culpable es apartada de Dios? ¿O una simiente que aún siendo culpable es apartada de Dios, pero huye de la presencia de Dios? ¿Cómo lo hizo Caín? Allí están las dos simientes. La simiente de la mujer prometida, Adán y Eva. Jesucristo. Esa es la simiente. Y nosotros tenemos que ser parte también de esta simiente. La simiente de Jesucristo, del Salvador. Podríamos decir entonces, hermanos, como Caín fue errante y extranjero en la tierra, nosotros somos hoy extranjeros y errantes de la tierra del mundo, ¿o estamos en ella? ¿Somos amigos de este mundo, como dice Santiago? El que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Hermanos, nosotros somos extranjeros y extraños de esta tierra. Somos peregrinos. Nuestra tierra está en los cielos. Nuestro linaje es el linaje de Jesucristo. Es Jesús. No podemos pertenecer a un linaje como es el linaje de la serpiente. Entonces el hombre es culpable por todas las cosas. El hombre es culpable, el hombre no se puede salvar solo. No se puede salvar solo, era necesario un Salvador. Deuteronomio 9 dice lo siguiente: no por tu justicia, escuche bien, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Así somos nosotros. Así somos nosotros. En el hombre no hay absolutamente nada bueno. Nada, absolutamente nada es por nuestra propia justicia. Es por la justicia de Cristo al venir a este mundo. Entonces, hermanos, lo primero es que Cristo vino por nosotros, porque nosotros somos incapaces
de llegar al Padre, incapaces de hacer algo bueno. ¿Cuál es nuestro aporte? Lo hemos dicho, se ha dicho acá. Nuestro aporte es el pecado. Hay una solución. ¿Cuál es la solución? Lo hemos dicho, Cristo el Señor. Jesucristo el Señor es la solución para tu alma, para tu vida. Pero quiero que reflexionen en esto, que reflexionemos en esto. ¿Es la solución para tu vida? ¿Realmente? Hablando del pecado, nuestra culpabilidad, si tú miras a tu hermano que está al lado, ¿te encuentras menos pecador que él o más pecador que él? Miremos nuestro propio pecado. Pero la solución es Cristo. Gracia y misericordia, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Efesios 2:1, ¿qué nos dice? Pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Es el tiempo en el que usted está? ¿O ya pasó ese tiempo? ¿Anduvo en ese tiempo de pecado? ¿O sigue en ese tiempo de pecado? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Es la simiente de Satanás? Aquellos que desobedecen la palabra de Dios, ¿es la simiente de Satanás? ¿No estamos oyendo la voz de Dios? Parece que Jesucristo nunca hubiese venido a esta tierra para salvar a su pueblo. Por eso creo que este mensaje no se puede quedar en la salvación, sino que debe haber algo más para nosotros. No algo más grande que la venida de Jesucristo, no estoy diciendo eso, sino que algo que nosotros debemos comenzar a hacer ahora con esta tremenda obra de Dios, la obra de salvación. ¿Se acuerda de Romanos 5:12, donde dice que todos somos culpables? Bueno, mismo Romanos 5:15 dice lo siguiente: pero el don, escuche, el don no fue como la transgresión. Lo que Dios ha dado no fue como la caída, la culpabilidad del hombre. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Es Jesús la solución para nuestras vidas? ¿Es Jesús la solución para tu vida, querido oyente? ¿Es Jesús la solución para cada una de nuestras vidas? Sí, es que ya lo sé, sí, ya lo sé. No, si yo sabía que Jesús vino. Yo sé que es el nacimiento. Es tan tierno Jesús allí en el pesebre. ¿Lo sabes de verdad? ¿Lo sabemos en verdad? ¿Estamos conscientes de esto? ¿De lo que es el nacimiento de Dios? Quiero volver a decirlo, no quiero ser majadero, pero Emmanuel, Dios está con nosotros. Dios nos ha dado a su Hijo para nosotros. Pero no es porque nosotros seamos los más amados del mundo. Es por gracia y misericordia. Hermanos, si algo representa el nacimiento de Dios, que es, cierto, en el fondo el Evangelio de Jesucristo, es gracia y misericordia. ¿Cómo se nos presenta nuestro Señor Jesucristo en esta tremenda solución? En esta tremenda solución para cada uno de nosotros. Cuando Moisés le preguntó a Jehová Dios allí en el Antiguo Testamento, ¿quién eres? ¿Qué dijo él? Yo soy el que soy. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy. La solución es yo soy en Jesucristo. Y no tan solo es una frase para que podamos relacionar a Dios Padre con Dios Hijo, sino que es la solución que nos lleva a nosotros a vivir una vida completamente como Dios la quiere. Yo soy el pan de vida. ¿Usted sabe lo que significa Belén? Casa de pan. Una
ciudad llamada Casa de Pan, en donde no estaba el pan, pero el pan llegó y descendió del cielo. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese pan no sirve de nada. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que come no muera. Hermanos, nosotros moriremos carnalmente, si es que antes no viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos esperando esa venida? Amén. Espérela con todo su corazón. Espérela con todo su corazón. Yo quiero que venga pronto el Señor, para que me saque de este cuerpo lleno de pecado, para verle cara a cara. El que de él come no morirá, no morirá. Yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que traerá luz, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si hoy tú tienes vida, imagina, piensa esto, si hoy tú tienes vida, porque la luz de Dios está alumbrando, aún no siendo un creyente, no un creyente, no un convertido, la luz de Dios está en ti, porque es la luz, la vida es la luz que está dentro de los hombres. Es imaginable para nosotros, hermanos, entender la gracia de Dios, porque cada versículo de la palabra de Dios nos enseña su buena voluntad. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero hay una diferencia. Nosotros no podemos abrir esa puerta con nuestras obras. No la podemos abrir con nuestra manera de ser, en donde pensamos que todo lo que hacemos es mejor que el que está a nuestro lado. No podemos abrir ninguna puerta si no es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la puerta. ¿Y sabes hacia dónde abrirá esa puerta? ¿Usted sabe dónde abrirá esa puerta? ¿Si la abre Jesús? Por supuesto que sí. Va a abrir hacia la eternidad. Hallará pastos, dice la palabra. Descansarás. Estaremos en la gloria eterna. Yo soy el buen pastor. Y el pastor da su vida por las ovejas. Este niño que nació no simplemente vino a nacer, sino que vino a dar su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Un día resucitaremos con Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mi Hijo Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En Él hay vida. En Él podemos dar frutos. Pero como hemos dicho, como se ha dicho también acá, el fruto no es para mí. El fruto es para que otros se alimenten. Pero el propósito no es dar fruto, tampoco, sino que estar arraigados a la vid, que es Jesucristo. Si nosotros no estamos arraigados a la vid, que es Jesucristo, estamos perdidos. Entonces, hermanos, con estas dos verdades, somos grandes pecadores, pero tenemos un gran Salvador. Estas dos verdades, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hago ahora con estas verdades? Ahora debemos vivir de una manera sobrenatural, espiritual. Debemos nacer de nuevo. Debemos mirar a Cristo. Dejar de pecar. Tener una profunda convicción de nuestros pecados.
es cuando nosotros entendemos estas dos verdades. Entonces, esto es el sentido de la Navidad. Y hay un sentido mayor, parecernos a Cristo. Hace unos días atrás conversaba con una persona y decía esto. Y esa persona decía, qué maravilloso este tema. Me decía, parecernos a Cristo. Qué maravilloso, hermanos, parecernos a Cristo. Sabiendo que nosotros no somos nada. Sabiendo que tenemos a un gran Salvador, ahora parezcámonos a Él. Nuestro mayor objetivo, que sea parecernos a Cristo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dijo lo siguiente, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él. Todos nuestros días. Eso nos hace vivir y parecernos más a Cristo. La santidad de Dios. Yo realmente cuando nosotros meditamos en esto, hermanos, sabiendo nuestra condición de pecado, sabiendo lo que Dios es, y no estamos siendo santificados por Dios, es el problema. Ese es el gran problema de ahora. ¿Y qué pasa cuando no estamos siendo santificados? ¿Qué es lo que obra en nuestra vida? Es la carne, la humanidad, el pecado. Por eso digo, hay que tener y vivir de una manera sobrenatural, espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú sabes esta palabra, tú la sabes. ¿Por qué no la entiendes? ¿Por qué no la disciernes? Porque hay que saberla y hay que discernirla espiritualmente. Hay que estar con Cristo, hay que estar cerca de Cristo. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, al Señor. ¿Pero por qué razón dijo eso Josué? Porque él había entendido todo lo que su Dios había hecho con ellos. Yo te voy a servir porque es algo que está aquí. Uso mi razón también para entender lo que yo debo hacer. ¿Qué va a suceder cuando nosotros ahora comencemos a vivir de manera espiritual? Vamos a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y mire lo que dice Pedro en su carta. ¿Qué debemos hacer ahora? Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no la adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, todas aquellas obras que están en nosotros deben ir menguando. El otro día escuchaba a una persona parada en un púlpito, una mujer, decía, hermano, nosotros tenemos que menguar. Ya era extraño, ya, ¿cierto? Nosotros tenemos que menguar, porque así como Juan el Bautista menguó y dio un paso a un lado para que el Señor viniera. ¿Se acuerda que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue? Pero un cristiano nunca debe menguar. Un cristiano debe ir creciendo en esta gracia, como dice Pedro. Un cristiano tiene que tener por objetivo a Cristo. Si tus objetivos, si nuestros objetivos hoy en día no son Cristo, estamos mal como iglesia, estamos mal como creyentes. Jesús le dijo a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Ellos miraban y se salvaban, no morían. ¿Estás mirando a Cristo hoy? ¿O estás mirando más las circunstancias de la vida? ¿Estamos mirando más a Cristo o estamos mirando los problemas que hay dentro de la iglesia? ¿Estamos mirando a Cristo? Que el Señor nos ayude. Porque la Navidad no es solo una celebración. La Navidad no es tan solo recordar que Cristo nació, sino que Él nos da un objetivo a nuestra vida.
parecernos a Él. Y aún esto es un remate, hermanos. Esto es un remate. Filipenses 1:6, usted lo conoce. El que comenzó la buena obra en vosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Usted tampoco será el que va a perfeccionar su vida. Es una obra del mismo Jesucristo. ¿No es necesario dar la gloria a Él entonces? ¿No es necesario decir las mismas palabras que los ángeles dijeron allí cuando Jesús nació? Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El Señor es completo para nosotros, es el todo para nosotros. El nacimiento de Jesús, hermanos, el nacimiento de Jesús no es solo un sentir, sino que es la vida para el cristiano. Que el Señor nos ayude, porque yo soy el primero que debo entender esto. Y cada uno de nosotros debe mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. No por nada la Escritura dice, mirad las cosas de arriba, mirad las cosas del cielo, haced tesoros en el cielo. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Cristo es el todo del hombre. Hermanos, que ese sea nuestro objetivo en esta Navidad. No tan solo en esta Navidad, sino que en toda nuestra vida cristiana. Y acuérdese, Él que comenzó la obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Esfuércese, esforcémonos por servir a Cristo. Esforcémonos, es parte del proceso de la santidad de Dios. Y oyente, tú que estás por primera vez hoy acá, Cristo es la solución para tu vida. Hermanos cristianos, Cristo es la solución para la vida del hombre. Amén. Dígalo, sin vergüenza. Amén. Sin miedo. Amén. Hermanos, tenemos que vivir una vida sobrenatural, espiritual. El vivir una manera sobrenatural y espiritual no quiere decir que andemos profetizando ni danzando, sino que es vivir en la palabra. Muchas veces a nosotros nos han dicho, a mí me lo han dicho, tú no eres espiritual. Ustedes no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo no voy a creer en el Espíritu Santo? Aquí está. Esto es Dios. El cristiano o la persona que está buscando experiencias, solo experiencias, y no a Cristo, está perdido. Está absolutamente perdido. Busca a Cristo. Él es el yo soy. Él es el Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero sin embargo, vino para rescatar tu vida del infierno, de la condenación eterna. ¿Hay tiempo? Claro que hay tiempo. Aún hay tiempo para que aquel que quiera venir a Él en arrepentimiento y fe pueda ser salvo. Hermanos, en nuestra conciencia, que esté muy grabada en nuestro corazón, tenemos un gran Señor, un gran Dios, pero que se vea reflejado en nuestras vidas. Parezcámonos a Cristo. Que ese sea el objetivo de nuestra vida entera. Amén. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia al venir hoy a nuestras vidas, Señor. Al recordar hoy, Señor, lo que realmente conlleva tu nacimiento, Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Te rogamos misericordia, Señor. Te rogamos, Señor, que nos hagas conscientes de nuestro pecado. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, como dice tu palabra, en este caminar, Señor, hacia la eternidad. Ten misericordia y perdona todos nuestros pecados, Señor. Sabemos que en Jesucristo, Señor, nos has dado vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y te damos la gloria a ti, Señor, en esta mañana, porque sabemos que tuya es la gloria. Y porque sabemos, Señor, que el don para nosotros, Señor, fue mayor que la transgresión. Gracias por salvarnos. Haz que nuestros corazones se humillen delante de ti. Mientras no reconozcamos nuestra condición, mientras no nos demos cuenta de nuestro pecado, Señor, jamás podremos verte. Ayúdanos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón, porque no hemos caminado como tu cuerpo, como el cuerpo de Cristo. No hemos caminado como tu iglesia verdadera, porque no estamos viendo las cosas que debemos ver, porque no te miramos a ti, Señor. Y aún mayor, Señor, ni siquiera nos miramos a nosotros mismos, sino que miramos, Señor, hacia afuera, hacia el exterior. Que tu gracia nos inunde, Señor. Y que la Navidad, Señor, este recordatorio sea el todo para nosotros. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.